Donald Trump ya ha presentado su proyecto de presupuestos para el año 2027 y en lugar de recortar el tamaño del Estado tal como había prometido, lo piensa multiplicar. Veámoslo. Durante la campaña electoral para su reelección como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se comprometió a reducir de manera intensa el gasto público para, a su vez, recortar el enorme déficit público de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que supuestamente iba a conseguir una poda en profundidad del tamaño del Estado estadounidense, poder bajar impuestos a los ciudadanos sin con ello agrandar el desequilibrio presupuestario del país? Bueno, pues de momento no lo ha hecho en absoluto. En la actualidad, el gasto público federal de los Estados Unidos, ya corrigiendo por inflación, es mayor que antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Sin embargo, los hay que han querido justificar este flagrante incumplimiento de su palabra dada, diciendo que en gran medida el gasto público de hoy de los Estados Unidos es una herencia, una endiablada herencia, que le dejó Joe Biden a Donald Trump. Dejando de lado que en la actualidad ya rigen los primeros presupuestos aprobados por Donald Trump, la famosa Big Beautiful Bill, que tenía mucho de big pero muy poco de beautiful, dejando de lado esa cuestión, lo cierto es que durante los últimos días también hemos conocido cuál es el proyecto de presupuestos de Donald Trump para el próximo ejercicio fiscal, para el ejercicio fiscal del año 2027. Y en ese proyecto de presupuestos sí se contienen recortes bastante importantes y bastante significativos. Por ejemplo, los programas de apoyo a pequeñas empresas se reducen en un 67%, casi 700 millones de dólares de ajuste. El presupuesto de la Agencia de Protección Medioambiental, de la EPA, también cae en alrededor de un 50%. Un recorte de 4.600 millones de dólares. Las transferencias para el desarrollo rural, los créditos agrarios o los programas alimentarios también sufren un recorte de casi 5.000 millones de dólares, aproximadamente el 20% del presupuesto de agricultura. O también las ayudas a la vivienda, ayudas al alquiler, a la vivienda social, programas para personas sin hogar, caen en 10.700 millones de dólares, un tijeretazo del 13% en el presupuesto de esta partida presupuestaria. Bien, si sumamos todos los recortes del presupuesto que acaba de presentar Donald Trump, tenemos que adelgaza el tamaño del Estado por esas vías en 73.000 millones de dólares. No es que sea una barbaridad, estamos hablando de aproximadamente el 1% de todos los gastos federales, pero al menos sería una política presupuestaria en la buena dirección. Menor tamaño del Estado y no más gasto público y más impuestos contra los ciudadanos. Pero como siempre hay que leerse la letra pequeña, o en este caso más bien la letra gigantesca. Y es que mientras Donald Trump pretende aplicar todos estos recortes del gasto público, que totalizan poco más de 70.000 millones de dólares, al mismo tiempo está reclamando un incremento del gasto público en defensa, sin contar, esto va aparte, los gastos extraordinarios para la guerra en Irán, de, atención, 445.000 millones de dólares. Es decir, 6 veces más de lo que está recortando en otras partidas del presupuesto. Si gastas cada año 445.000 millones de dólares más en defensa y al mismo tiempo aplicas un recorte en otras partidas de 75.000 millones de dólares, no parece que el saldo neto de esa operación sea un adelgazamiento del tamaño del Estado, sino más bien un engrosamiento. Si este presupuesto de Donald Trump sale finalmente aprobado por el Congreso, el tamaño del gobierno federal estadounidense será el tercer mayor de toda la historia, incluso descontando la inflación.
Solo durante el periodo 2020-2021, en plena crisis del COVID, cuando se distribuyeron los famosos cheques a las familias estadounidenses que posteriormente provocaron el estallido inflacionista, solo durante esos 2 años el tamaño del gobierno federal fue mayor. Por tanto, en contra de lo que prometió, recortar el tamaño del Estado, recortar el gasto público, lo que está haciendo Donald Trump, al menos en sus 2 primeros años de mandato. Quedan otros 2, veremos lo que sucede, pero desde luego la trayectoria no es buena. Al menos en sus 2 primeros años de mandato, lo que está haciendo es agrandar el tamaño del gobierno federal. Sobre todo, ya lo hemos dicho, en el apartado de defensa. Si este presupuesto sale aprobado, el gasto federal en defensa de los Estados Unidos en 2027 será prácticamente el doble que antes de llegar Donald Trump al poder. No solo eso, agrandar el tamaño del gobierno federal y también del déficit público con el que se está financiando. En términos reales, descontando la inflación, el déficit público contenido en este proyecto presupuestario será idéntico al del año 2009, en plena gran recesión, cuando Barack Obama aprobó los megaplanes de estímulo para intentar reflotar temporalmente la economía estadounidense tras el colapso de su sistema financiero. La diferencia es que en el año 2009 la economía estadounidense estaba, como digo, en recesión, y en el año 2027 en principio no debería estarlo. Por tanto, el gobierno federal tiene un déficit similar al de una economía en recesión en tiempos de supuesta bonanza. Y claro, más déficit público supone también más emisión de deuda pública, con lo cual el stock de deuda pública estadounidense va a seguir aumentando. Y si los tipos de interés no bajan de manera apreciable, como parece que no lo van a hacer, sobre todo después del inicio de la guerra en Irán, entonces el gasto total del gobierno federal en abonar los intereses de la deuda pública también va a seguir subiendo. Y en este proyecto de presupuestos se reconoce que para el año 2027 el gasto federal en intereses de la deuda será con diferencia el mayor de toda la historia. Todavía peor, tiene un déficit público equiparable al del año 2009, con una recaudación tributaria muchísimo mayor. Es decir, que se endeuda tanto como en un año de recesión, a pesar de que recauda muchísimo más que en ese año. Como podéis ver en este otro gráfico, los ingresos federales proyectados en estos presupuestos son los mayores en toda la historia de los Estados Unidos, ya descontando inflación. El gobierno federal prevé recaudar más de 5,5 billones de dólares, sobre todo al calor de esas fuertes subidas de impuestos que han sido los aranceles. Por tanto, recauda más que nunca, gasta prácticamente más que nunca y también tiene uno de los mayores déficits de toda la historia del país. Vamos, una gestión presupuestaria tremendamente ordenada y austera. En definitiva, en materia de gasto público, de tamaño del Estado, Donald Trump no cumple en absoluto con lo que prometió, y puede ser comprensible que los seguidores más fanáticos del republicano se lo justifiquen todo. Cuando prometía recortar el tamaño del Estado, lo aplaudían por ser muy positivo, y ahora que hace lo contrario, también le siguen aplaudiendo por ser supuestamente muy positivo. Trump nunca se equivoca. Lo que resulta menos comprensible, sin embargo, es que haya todavía liberales o libertarios que apoyen esta política presupuestaria totalmente desnortada.